Bueno, buen día, bienvenidos a la clase de hoy, bienvenida Mari. Hoy vamos a estudiar sobre cómo realizar un adecuado diagnóstico de entomea histolítica. Entonces, los objetivos de la clase del día de hoy es explicar las diferentes metodologías empleadas por el personal de salud para el diagnóstico de entomea histolítica a través de un video informativo. Como objetivos específicos de la clase tenemos entonces construir un algoritmo basado en criterios de inclusión y exclusión que facilite el diagnóstico de entomea histolítica, describir metodologías para un diagnóstico diferencial de entomea histolítica respecto a otros protozoarios e informar sobre las nuevas metodologías que están siendo utilizadas en el diagnóstico de entomea histolítica, destacando sus limitaciones y las ventajas. Pero yo sé que estás aburrida de escucharme a mí, entonces el día de hoy la doctora Emilia nos va a estar acompañando para darnos la clase del día de hoy. Adelante, Emi. Hola Mari, te voy a contar un poquito en entomea histolítica. Es un protozoo parásito de distribución mundial que causa la amebiasis hasta algo más grave como un absceso hepático amebiano. Fue descubierto en 1875 por Friedrich Lusch en San Petersburgo. Su transmisión ocurre principalmente si ingieres quistes en agua o en comida contaminada y puede ser en el 90% de los casos asintomática, pero esos 10% provocan desde disentería, colitis fulminante, afectaciones hepáticas, pulmonares y cerebrales. Ahora, en el diagnóstico moderno para ver entomea histolítica tenemos el PCR y la serología, pero en países en desarrollo aún se depende mucho de la microscopía. La desventaja de ella es que no diferencia entre especies. Pero es muy importante que tú aprendas a hacer esto porque esta enfermedad representa la tercera causa de mortalidad parasitaria a nivel mundial, con aproximadamente 100.000 muertes anuales. Wow, no, sí, súper importante. Ay, pero bueno, voy a aprender a hacerlo. Ok, esto es lo que más me interesa. De verdad, necesito saber cómo... No, ¿cómo? Pero... No. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, pero no sé diferenciar. No sé cómo diferenciar entomea histolítica de entomea histolítica dispar. ¡Profe! Estás realizando el diagnóstico usando heces frescas de 3 días distintos a lo largo de 10 días. Claro, pero lo que me cuesta es diferenciar entre la morfología de entomea histolítica y el binomio. Claro, bueno, te voy a compartir un algoritmo que yo hice cuando era estudiante para poder hacer el diagnóstico. Entonces, primero, sabes que puedes usar el montaje directo, pero también tinciones, como la de hematoxilina férrica. Ok, entonces lo que primero nos preguntamos es si hay protozoarios o no hay protozoarios. Si no hay protozoarios, entonces hacemos un diagnóstico diferencial con salmonella, shigella, mycobacterium tuberculosis o Ischistosoma manzoni. Ahora, si sí hay protozoarios y son ciliados con el núcleo en forma de riñón, podríamos sospechar que es Balantidium coli. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico es muy similar al de amebiasis. Pero si hay un núcleo tipo entomea, podríamos entonces decir que estamos dentro del complejo de entomea. Ahora, si el cariosoma es grueso con la cromatina adosada a la membrana del núcleo, entonces puede ser que sea entomea coli o entomea hartmanni. Si el cariosoma es puntiforme, ahí sí sospechamos de que sea el binomio de entomea histolítica, entomea dispar. Pero hay un detalle y es que hay otras especies que son morfológicamente idénticas, como es entomea invadens, que invade ¿qué? ¿Reptiles? Ajá, lagartijas e iguanas. Entomea bangladeshi, entomea poleki, que es de chanchitos, o entomea mashkovsky. En otras latitudes no se reporta como aquí en Costa Rica que reportamos binomio, sino que se reporta el trinomio, porque hay presencia de entomea mashkovsky. Ahora, hay que ver si hay trofozoitos o no. Si hay trofozoitos tisulares o invasivos, entonces se puede confirmar que es entomea histolítica. Pero los trofozoitos puede ser que hayan fagocitado eritrocitos y que no estén en tejido. Entonces ahí podría haber tal vez una confusión porque sería un diagnóstico pobre, porque entomea dispar también puede fagocitar eritrocitos. Y en algunas fases de la clínica de entomea histolítica, los fagocitosis de eritrocitos no ocurre siempre. Ok. Claro, pero entonces
súper fácil. No entiendo cuál era la diferencia o cuál era la dificultad de diferenciarlos. Bueno, es que a veces llegan muestras un poco complicadas y no es tan sencillo en realidad hacerlo. Pero entonces, ¿cómo los voy a diferenciar? ¿Te interesa diagnosticar entomía histolítica? Pues claro, por eso estoy aquí. Bueno, les vengo a presentar o a vender, no estoy seguro, un kit de PCR. ¿Has escuchado de la PCR? Pues sí, pero no entiendo qué tiene que ver con entomía histolítica. Bueno, nosotros tenemos un set de primers que permite diferenciar entre el binomio. Incluso tenemos PCR punto final, PCR tiempo real o incluso una multiplex que permite diferenciar entre el complejo entomema, el binomio o incluso entomía histolítica. ¿Te interesa? Tengo aquí un poco. Sí, claro, pero ¿qué es lo que hace? Básicamente lo que hacemos es extraer el ADN de la muestra y amplificamos, por decirte, el 18S. Ay, eso es lo que tiene la diversidad genética constante para diferenciar entre el binomio. ¿Y a ti te parece que somos ricos? Bueno, cada vez hay más termocicladores porque la PCR, bueno, no es por vender a mi empresa, pero tenemos mucha oferta para distintas aplicaciones y cada vez es más común ver termocicladores y esas herramientas. Bueno, pero a mí me ha pasado que estoy viendo el protozoario en la muestra y el PCR me sale negativo. Ay, pero entonces, ¿qué hago yo si el PCR me sale negativo y yo estoy viendo el protozoario? Quite. Claro, vas a usar serología, donde tenemos ensayos como ELISA, aglutinación en látex, inmunodifusión, inmunocromatografía para detectar anticuerpos contra la ameba. Además, eso se utiliza en lugares donde la ameba no es muy común. Sí, pero ¿qué pasa en zonas endémicas como Costa Rica, donde la población tiene anticuerpos circulantes y entonces no se sabe si es una infección pasada o si es una infección reciente? Claro, pero tenemos pruebas de detección de antígenos, como que utilizamos anticuerpos monoclonales contra la lectina galgalnac. Bueno, me imagino que eso lo hacen en una ELISA. Ustedes me criticaban por andar un termociclador y que todo el mundo tenía termociclador, pero usted no va a llevar un lector de placas al campo. No, pero tenemos pruebas rápidas de inmunocromatografía, donde se agrega una dilución de la muestra y obtienes resultados rápidos y sencillos en zonas del campo. Vea, pero realmente el estándar de oro sigue siendo la PCR. ¡Cállate! ¡Ay, ya! ¡Me tienen harta! Hola, ¡Hola! ¿ya me puedes identificar? Sí, claro, después de mucha energía y mucho esfuerzo, ya te puedo identificar. Aunque fue un poco complicado, porque te pareces mucho a otras amebas del complejo entomema. Pero por eso es tan importante el uso de técnicas como la serología y la PCR, y además de eso la clínica del paciente para poder dar un diagnóstico certero y preciso. Y no solo eso, sino también temprano, para evitar manifestaciones clínicas intestinales demasiado severas o cuadros extraintestinales que puedan llevar a la muerte del paciente. En zonas endémicas específicamente es muy importante la vigilancia epidemiológica para poder aplicar controles y programas de control para la amebiasis. Tienes toda la razón en lo que dijiste, pero también hay que recordar que entomía histolítica afecta principalmente a personas vulnerables que no tienen acceso a servicios sanitarios, por lo que es de suma importancia tener técnicas diagnósticas que sean rápidas, accesibles y sobre todo precisas, así permitiéndonos dando un diagnóstico que nos permita dar un tratamiento adecuado y en su caso contrario evitar tratamientos innecesarios. Pero además del diagnóstico es de suma importancia recordar la educación en la higiene y también permitir un acceso a agua potable para así poder romper las rutas de transmisión de este protozoario. Pero como ustedes, futuros microbiólogos, es muy importante que sepan reconocer las limitaciones y las ventajas de todas estas técnicas diagnósticas que existen o podrían existir en el futuro, y así pueda permitir una buena identificación de entomía histolítica.